Terry Granchester. Infancia y adultez. Segunda parte de 13 años después, una historia de amor. Escrito por Terry 780716. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras, con autorización de la autora. Capítulo 13. Pasado, otoño de 1911. Colegio San Pablo. 14 años. El primer quinto domingo del curso escolar, por primera vez tuve la necesidad de escaparme del colegio. Esta vez lo tenía todo planeado. Hacía como todos mis quintos domingos. Me iba a lo lejos a leer y pasé intencionalmente con las hermanas con 3 libros que escogí al azar de mi librero con la finalidad que no me estuvieran buscando o saber qué estaba haciendo. Finalmente llegué a la colina y escondí los libros. Salté por la barda y tomé un carruaje. Me dirigí a donde había visto a Mark, Jack, Paul y Luis, un bar de poca clase. Afuera del local sobre la banqueta habían 5 mesas, y una de ellas estaban aquellos jóvenes. «Hola, muchachos, ¿se acuerdan de mí?» Saludé con una amplia sonrisa y tomando una silla de otra mesa y sentándome en su mesa. «Me acuerdo de ti, pero no recuerdo de dónde», dijo Jack, y los otros entrecerraron el ceño tratando de recordar. «Desde abril que no nos habíamos visto. Soy Terry». Finalmente aquellos jóvenes se acordaron de mí. «Los invito a beber un par de rondas de cervezas», comenté sacando 200 libras y poniéndolo sobre la mesa. «Este dinero es mío y no tengo que rendir cuentas a nadie», dije firmemente. «Qué generoso de tu parte, pero tengo una duda», dijo Paul tomando el dinero sobre la mesa. «¿Qué edad tienes? No nos gustaría corromper a un menor de edad». «¿Mi edad? Bueno, sí soy menor de edad». No les podía decir que tenía 14 años. Quizás ellos se disgusten conmigo. En realidad no parecía tener 14 años. Mucha gente me decía que parecía tener como 18, y más por mi estatura. Había crecido muchísimo. Medía 1,68. Para un muchacho de 14 años era mucho. Así que les mentí y les dije que tenía 16 y que el 28 de enero iba a cumplir 17 años. ¿16? Ya casi 17. No eres tan pequeño como pensábamos. Pensaba que tenías 15 años. Muy bien, puedes quedarte con nosotros. Ese día nos la pasamos muy bien. Les platiqué cómo me había ido la última vez que no nos vimos. Por extraño que fuera, por primera vez me sentí relajado y sin preocupaciones. Aquel 3 de noviembre fue el comienzo de una vida completamente descarrilada. Conforme pasaban los meses, poco a poco aumentaba en excesos. Mis escapadas del colegio eran más frecuentes. Me gustaba la independencia que estaba experimentando, salir por la ciudad sin una maldita escolta vigilando todos mis movimientos. Las hermanas no sospechaban mis ahora frecuentes salidas y también nocturnas escapadas. Mis nuevos amigos me enseñaron a fumar. Al principio no me gustaba porque me provocaba tos, pero al paso de un par de semanas me empezó a gustar y me daba un pequeño placer el fumar nicotina. Les pedí a mis amigos que me compraran 3 cajetillas de cigarros para fumar en el colegio, hasta que un día me descubrieron. Al comenzar el 3er año del curso escolar, me rebelé y dejé de utilizar el uniforme completo del colegio. No me gustaba estar todo el tiempo con el saco escolar. Era incómodo, así que solamente llevaba puesto el chaleco negro y traía el saco sobre mi hombro. Además, ya no asistía más a misa o llegaba a la mitad de la ceremonia. La hermana Grace se enfurecía conmigo. Me hacía llamar a su despacho furiosa. Tenía miedo de que fuera castigado con la paleta de madera, pero solo era para llamarme la atención. «¿Qué es lo que estás pretendiendo al no asistir a misa?», comenzaba gritándome con una mirada sumamente escalofriante. «Sabes perfectamente que debes de cumplir con el reglamento del colegio y asistir a misa puntualmente», decía golpeando el escritorio con la palma de su mano.
Yo, por mi parte, aún seguía llegando tarde a misa o no asistía a ellas, y las llamadas de atención eran mucho más severas. Quería demostrarle a la hermana que no me hacía algún daño sus regaños. Con el paso del tiempo, la rectora se dio por vencida al ver que sus severos regaños no hacían efecto en mí para que llegara a misa puntualmente. Finalmente creí que iba a utilizar la paleta como último recurso o llevarme de la oreja hasta la iglesia. Afortunadamente esto nunca ocurrió. Ya no le importaba si asistía o llegaba tarde a misa. Cuando llegaba me mandaba una mirada terrible y simplemente decía con voz seria: «Llegas tarde como de costumbre. Ve y siéntate inmediatamente». Era 3 de diciembre de 1911. Nunca olvidaré aquel domingo. Era el horario para ir a misa. No tenía ganas de perder mi tiempo en la iglesia hincado y estar rezando, así que me fui a la colina a ver la hermosa vista de la ciudad desde lejos y fumar un cigarrillo. Por alguna razón habían cancelado la misa de esa tarde. Michael y sus amigos fueron a la colina y descubrieron que estaba fumando. Ellos corrieron a avisarle a la hermana que estaba más cerca del lugar. Era la hermana Luisa. «Terrus Granchester, ¿qué demonios estás haciendo aquí fumando?», gritó la hermana furiosa y trabada del coraje. Otros alumnos habían ya informado a la rectora de lo que estaba haciendo en la colina. «¿Qué? ¿Terrus fumando? Eso es imposible. ¿Dónde está?», preguntó la rectora a los estudiantes y rápidamente llegaron al lugar. «Terrus, ¿cómo es que estás fumando? ¿De dónde sacaste esa cajetilla de cigarrillos?», preguntó enfurecida la hermana Gray y apretando los puños con fuerza. No podía creer lo que estaba viendo. Yo me quedé en shock. No sabía qué responderle. Solo sentía las miradas de varias monjas que habían llegado, las miradas de mis compañeros de clase y de otros grupos más, hasta de las chicas también. Solo escuchaba sus murmullos a lo lejos mientras la mirada se me nublaba. «¡Qué terrible! ¡Es un delincuente! ¿Cómo puede violar las reglas de esa manera? ¡Qué vergüenza! No debería de estar en el colegio una persona así». «Es cierto, fuma y bebe. Además, casi ya no asiste a misa». «Así es, también se pelea mucho en el colegio, y a él nunca lo castigan». «Es lógico. Es el hijo del más alto noble inglés. Es hijo del duque de Granchester». «¡Cállense la boca!», vociferó la rectora furiosa a los estudiantes. «Todos retírense en este preciso momento. Terrus G. Granchester, esto es imperdonable. No voy a tolerar esa actitud tuya dentro del colegio. Hermanas, registren el dormitorio de Terrus, completamente, hasta el último rincón». «Enseguida, hermana Gray». 4 hermanas fueron inmediatamente a mi dormitorio y empezaron a registrarlo completamente. Me asusté terriblemente. Aún escondía 2 cajetillas más de cigarros y lo peor de todo es que tenía los 2 sobres de dinero. Estaba sudando, mi respiración estaba agitada y todo el cuerpo temblaba, hasta que encontraron las cajetillas de cigarros. «¿Qué significa esto, Terrus? ¿Qué hace esto aquí? ¿Cómo las conseguiste? ¡Contesta!», exclamó la hermana Gray furiosa al ver las 2 cajetillas de cigarros en mi dormitorio. Yo vi cómo la hermana Luisa tenía en sus manos un sobre con el dinero, pero afortunadamente no lo abrió. No podía decir que me escapaba del colegio. ¿Qué podía decir en esta situación cuando yo no salía los quintos domingos? Yo los traje cuando regresamos a clases. Fue la única respuesta que pude decir. «Terrus, ¿me estás diciendo que desde que comenzaron las clases tú has estado fumando?», preguntó incrédula la religiosa. «Así es, hermana». No podía echarme para atrás. Finalmente había sido descubierto. Los gritos y las maldiciones de la rectora se escuchaban por todos los dormitorios de los hombres. «¿Ya escucharon a la hermana Gray? Está realmente furiosa con Granchester», comentó Joseph, un compañero de clase. «Eso se merece y hasta más», respondió Michael, quien estaba en el cuarto de Joseph jugando ajedrez, y también estaba ahí Frederick, compañeros de clase con quien siempre había tenido diferencias y peleas. «Finalmente me vengué de todas las que me ha hecho pasar el muy arrogante. Nunca me imaginé encontrarlo fumando en la colina. Estaba completamente pálido cuando llegué con la hermana». Se rió muy divertido Michael ante la situación. «Chicos,
Chicos, exclamó Leonardo, quien había llegado. Mi dormitorio está al lado de ese aristócrata malcriado. ¿No quieren escuchar en mi dormitorio? Yo sí quiero escuchar. Se levantó Michael del sillón. Fíjate si no hay nadie en el pasillo. Si nos descubre alguna hermana estaremos en problemas, sentenció Leonardo un poco nervioso cuando abrieron la puerta. No hay nadie. Podemos salir, respondió Michael dando una señal con la mano al ver que el pasillo estaba completamente vacío. Traten de no hacer ruido al caminar, repuso Joseph temeroso. Hermanas, pueden salir del dormitorio. Deseo hablar con Terrus seriamente. Hermana Margaret, ¿puede traerme la paleta de madera que está en mi escritorio?, añadió la rectora con voz autoritaria. Terrus Granchester recibirá un severo correctivo que nunca se le olvidará en su vida. Sí, hermana Grey, ahora mismo se la traigo. La hermana Margaret salió de mi dormitorio junto con 3 hermanas más. Terrus, esto no te lo voy a tolerar más, comenzó nuevamente con voz seria y lentamente. Como la asistencia de la misa. Querías probarme. Ahora me vas a probar qué tan severa puedo llegar a ser. Yo que trataba de que entraras en razón con las llamadas de atención que te daba, veo que eso no es suficiente para ti. Hermana, yo lo lamento. Cállate la boca, Terrus. No quiero que digas ni una palabra. Estaba nervioso. Nunca había visto a la hermana Grey tan furiosa, ni aun cuando llegué tarde, con aliento a cerveza y sin el material didáctico aquel quinto domingo. Estaba en mi dormitorio. Había pasado ya 2 días. Me levanté de la cama. Fui donde estaba mi librero y saqué un libro y lo abrí. Aquel libro tenía una foto. La foto de mi verdadera madre, Eleanor Baker, la famosa actriz de Broadway. Miré la foto y me pregunté, ¿por qué mi madre no me quiere? Y si mi padre me había alejado de ella, ¿por qué no luchaba por recuperarme? ¿Por qué nunca ha venido a buscarme? Ni siquiera un quinto domingo. Cómo quisiera que ella supiera que me hace tanta falta, que la necesito. Necesito que me abrace, que me bese y que me consuele. Terry, ¿puedo pasar? Soy la hermana Margaret. Sí, hermana. Guardé rápidamente la fotografía de mi madre debajo de mi almohada. Adelante. ¿Cómo estás, Terry? Te traje la cena. La hermana entró cargando una bandeja con comida caliente. Gracias, hermana, respondí limpiándome las lágrimas de mis ojos. ¿Te gustaría conversar conmigo mientras comes? Sí, hermana, me encantaría. La hermana Margaret me había ya perdonado. Por alguna razón un pensamiento se me vino a la mente. Hermana, le podría pedir un enorme favor si usted no está enojada conmigo por mi terrible comportamiento. ¿De qué se trata, Terry?, preguntó ella intrigada. Me gustaría mucho si me pudiera dar un abrazo. Terry, ven acá, repuso con una sonrisa de comprensión y abrió sus brazos en forma de poder abrazarla. Gracias, hermana. Necesitaba de esto. La abracé con ternura. Era la única que me llamaba con mi diminutivo desde el día de los diplomas. Hermana Margaret, no está enojada conmigo, ¿verdad? No, Terry. Ella aún no soltaba mi abrazo y así permanecimos varios minutos. Gracias, hermana. Usted siempre ha sido muy buena y comprensiva conmigo. Duque de Granchester, me alegro que haya venido. Saludó la rectora cuando entró a su despacho esa misma noche. Por favor, tome asiento. Buenas noches, hermana Grey. ¿Cómo ha estado mi hijo? El duque tomó asiento con una mirada intimidante. ¿Qué hizo Terrus para que viniera al colegio? En realidad, duque, no sé cómo comenzar. Ella se detuvo buscando las palabras exactas. Lo que hizo su hijo fue muy grave. Hermana Grey, dígame qué hizo Terrus, replicó el hombre con fastidio. Terrus fue sorprendido fumando, y en su dormitorio encontramos 2 cajetillas de cigarros. ¿Qué?
gritó con vehemencia. ¿Terros fumando? Pero si solo tiene 14 años. ¿Cómo obtuvo las cajetillas de cigarros, hermana Gray? Preguntó el padre alzando la ceja en un gesto de desaprobación. Él nos dijo que trajo las cajetillas cuando entró de sus vacaciones de verano. En Escocia. ¿Cómo habrá obtenido las cajetillas? Terrus no tiene dinero en efectivo. Aún así, aunque tuviera efectivo, nadie le vendería a un menor de edad cigarrillos. Está prohibido, dijo dubitativo. Habrá hecho mal uso de la identificación que le di en el verano para que le vendieran cigarros, pensaba el padre. Duque de Granchester, lamento informarle que también ha bebido alcohol, cervezas. Tenía que avisarle y el duque se sorprendió aún más. Terrus fue severamente castigado. Ya veo, hermana. Me gustaría verlo, pidió el hombre con decisión. Claro, duque de Granchester, lo acompañaré a su dormitorio. Preferiría ir solo, hermana Gray. Se despidió y se levantó de la silla, dirigiéndose a la puerta. Gracias, hermana. Me retiro. Terrus, ¿puedo pasar? El duque abrió la puerta y vio que su hijo estaba profundamente dormido. Él se acercó y se sentó en su cama. Estaba dormido boca abajo y acarició su larga cabellera castaña por algún tiempo. Lentamente y con cuidado alzó el cobertor que lo cubría sin despertarlo y lo vio con un profundo dolor. Volvió a tapar cuidadosamente a su hijo con cariño. El duque se veía triste y melancólico. Lloraba en silencio mientras acariciaba la espalda de su hijo afectuosamente. Terry, hijo mío, estoy tratando de cambiar varias cosas de mi vida, tratar de encontrar paz y entendimiento. No puedo cambiar mi pasado ni mi realidad. Trataré de que mi matrimonio funcione. Sin embargo, tú... Perdóname, hijo mío. Permaneció ahí más de 2 horas contemplando a su hijo. Finalmente se despidió dándole un beso en la mejilla y en su frente. Se levantó de la cama y se dirigió a la puerta. Abrió y volteó para ver el cuerpo dormido de su hijo. Dio un fuerte suspiro y cerró la puerta tras de sí. Terry, adiós, hijo mío, dijo limpiándose las lágrimas del rostro. Presente. Domingo 28 de enero de 1931. Cumpleaños de Terry. Había pasado ya más de un mes de la premier. Era finales de enero. Era domingo en la tarde. Su padre, el duque, como Eleanor Baker, habían ido a comer con ellos para celebrar el cumpleaños de Terry. Además, en 3 semanas más volverían a Inglaterra, a la villa de Escocia, para ser precisos. Eleanor quería pasar ahora el mayor tiempo posible con su hijo después de que habían decidido irse nuevamente a radicar al viejo continente. La relación entre Candy y Terry era ya más amigable que al principio, pues se habían dejado de hablar por más de 10 días. Sin embargo, Terry volvió a perder la batalla, ya que no pudo soportar no dormir en su lecho al lado de su pecosa, y Candy no daba su brazo a torcer. Flashback. 1 mes antes. ¿Qué? No pienso pedirte ninguna disculpa, ya que no he hecho nada malo que debiera de arrepentirme. Y lo del camerino menos aún, ya que yo... Se señaló con su dedo en el pecho. No tengo la culpa que las paredes sean tan delgadas para que tu compañero de tablas escuchara nuestra conversación. Nunca ha sido mi intención de que te sintieras humillado y herido en tu ego masculino. ¿Ah, no? Eres increíble, Candy. Golpeó la mesa. No, al contrario, el que debería de pedir disculpas eres tú, de cómo me trataste en la fiesta, sacándome del brazo a toda velocidad y luego todo el fin de semana no pude disfrutar la visita de mis familiares que habían venido desde Chicago. Tuve que fingir que todo estaba bien. Terry, aún con su ego herido, sabía que tenía todas las de perder. Tuvo que reconocer en los días siguientes que las decisiones que tomaba la pecosa eran las más correctas e inteligentes. Hasta lo había felicitado el director de no haber cometido ninguna escena que pusiera en ridículo a la actriz principal. Al igual, la prensa reconocía su madurez al realizar esas fastidiosas entrevistas pactadas hacia diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales.
además que le daba publicidad gratis a la obra de teatro y las localidades estaban completamente vendidas. Otro punto en su contra era que otra mujer casi lo ponía como lazo de cochino cuando supo que había discutido acaloradamente con su esposa y que se habían dejado de hablar por varios días. Pues su madre, en lugar de ponerse de su parte, apoyaba al 100% a su esposa y le exigía que ya arreglara las cosas y no se iba a arrepentir. Para Terry esa fue la excusa perfecta para acercarse nuevamente y platicar de lo que él sentía y que ya no podía estar otra noche sin ella. Además que en 2 días iba a ser Navidad y no deseaba estar enojado con su amada pecosa en esas fechas. Así que después de 10 días, justamente antes de Navidad, Terry volvió a su habitación, donde Candy lo recibió con un agradable regalo de Navidad. Fin del flashback. Papá, feliz cumpleaños, decía Maggie entregando su hermoso dibujo hecho por ella misma, y Terry volvió de sus recuerdos de hace un mes. Gracias, mi amor. Le daba un abrazo cariñoso y después siguió con Ricky. Papá, feliz cumpleaños, decía mientras le regalaba un pequeño avión de madera armado por él y pintado con sus propias manos. ¡Guau! Este es un avión maravilloso. Estos 2 hermosos regalos los voy a poner en mi camerino para verlos todos los días antes de salir a escena. Abrazaba a ambos y les besaba a cada uno en la mejilla. En ese momento llegó el correo y Dorothy recibió las misivas y se las entregó a la señora de la casa. Candy vio una por una las cartas recibidas cuando vio 3 cartas con sello de Inglaterra. Sabía que eran muy importantes esas cartas, así que llamó a su hijo Ricky. «Ricky, mi amor», decía Candy con una hermosa sonrisa en los labios. «Sí, mamá», se acercó a su madre. «Toma. Llegaron finalmente tus primeras cartas», decía Candy mientras le entregaba las misivas y se veía como su hijo se le iluminaban los ojos de alegría infinita. «Son de Emma, mamá». «Finalmente me han llegado las cartas de Emma, mamá». Se llevó las cartas al pecho. «Dios mío, son 3 cartas al mismo tiempo. No lo puedo creer». Seguramente se atrasaron las primeras cartas y decidió el correo juntarlas al mismo tiempo, decía Candy viendo la alegría de su hijo. «¿Emma?», preguntó el abuelo ya que estaba ahí en el comedor, pues ya iban a comer un rico estofado, en honor al cumpleaños de Terry. «¿Emma Miller? Aquella niña muy inteligente y con unos hermosos ojos azul cielo, quien vivía en mi departamento de la Torre de Londres». Yo... Es solo una amiga, abuelito», dijo tímidamente. Sabía que su abuelo no le iba a agradar que tuviera una amistad con Emma por su estatus social, y más porque era la hija de su empleada. «¿Una amiga simplemente?». Ricky se sonrojó aún más, pues la mirada pícara de su abuelo le decía más que 1000 palabras. «Ve a leer tus cartas en la recámara. No queremos ver cómo te pones aún más rojo de lo que ya te encuentras mientras lees las cartas de tu novia Emma». Le guiñó el ojo. «Abuelito, basta». Se puso aún más rojo como un betabel y comprendió que su abuelito no le disgustaba la idea de que Emma fuera su novia. Al contrario, le sonreía, y su abuelo remarcó la palabra novia. «Gracias, abuelo. Papá, ahora vengo». «Y tu comida, Ricky. Ya vamos a comer un rico estofado en mi honor», dijo Terry poniendo una cara de falsa tristeza y queriendo prolongar más el sufrimiento de su hijo, ya que se veía ansioso de leer las cartas de su amada Emma. «Mejor lees tus 3 cartas después de comer y que me canten feliz cumpleaños para soplar mis 34 velitas y partir mi rico pastel de frutos rojos». «Oh, por favor, papito, déjame leer las cartas de Emma ahorita». Su padre rodó los ojos como diciendo, pues ya que. «Gracias. En unos minutos regreso y me como toda mi comida y te cantamos feliz cumpleaños». Inmediatamente se fue a su recámara y le puso seguro, ya que no deseaba que nadie lo molestara mientras leía la carta y mucho menos su hermana Maggie. Checó las fechas y tomó la más antigua. «Hola, Ricky. Yo también te he extrañado muchísimo. No sabes qué alegría me dio cuando recibí tu carta. Deberías de haber visto mi impresión cuando mi mamá me la dio. Me quedé en completo shock. Pensaba que nunca más iba a saber de ti.
Te confieso que estoy llorando de alegría mientras escribo esta carta. Papá, no he podido hablar contigo referente a Emma y a Ricky. Le decía a Terry al lado de su padre en el comedor. No sé si un futuro Ricky tenga los mismos sentimientos para con Emma cuando sea un adolescente o un adulto. Lo único que sé es que si una mujer nos flecha desde que la vemos por primera vez, es seguro que ese amor no se apague como una pequeña fogata, sino todo lo contrario. Ricky es un Granchester, y los Granchester solo podemos amar a una sola mujer. Lo sé, Terry. Dio un sorbo a su bebida. No te preocupes por Ricky. Emma es británica. Es muy hermosa, inteligente, aplicada, y me gusta su manera de ser. He decidido apoyarte para convertir a Emma en una gran dama de sociedad. Gracias. La aprobación de Su Majestad es muy importante. La que me preocupa más es Margaret. No me gustaría que se casara con un americano. Ella perderá todos sus privilegios cuando se case, ya que perderá el apellido Granchester. Lo miró seriamente. Lo sé, tengo mucho miedo. Ella ahora es mi princesa, pero el día que ella se case ya no tendré ningún derecho sobre ella, sino su futuro esposo, ya que será la señora de fulanito, y sus hijos ya no serán Granchester. Dijo con voz melancólica. Sí, es verdad. Maggie dejará de ser una Granchester. He decidido que cuando ella cumpla los 13 años la mandaré a estudiar al Real Colegio San Pablo, al igual que en ese entonces estemos ya radicando nuevamente en Inglaterra. Broadway es pasajero como 3 años, no más que 5 años en América y regresaremos. Miraba a su hija con adoración mientras se sentaba a la mesa y Dorothy le servía la comida. Ella es mi princesa y es toda una Granchester. Ella es una niña prodigio. Me ha manifestado que desea trabajar en la corte y, conociéndola, sé que lo hará. Haré todo para que se case con un noble y siga con sus privilegios aristocráticos. Solo espero que no sea igual que tu hermana, mi tía Beatriz. El duque soltó una gran carcajada ante aquel comentario. Pasado, 13 de diciembre de 1911, Real Colegio San Pablo. Faltaban 3 días para la salida de las vacaciones de invierno. Los estudiantes estaban inquietos. Una tarde, 7 compañeros del grupo de la hermana Margaret tuvieron una pequeña reunión que finalizó en una tragedia. Aquella noche, terminando de cenar, 7 muchachos se reunieron en un dormitorio para continuar conversando de lo que iban a hacer en sus vacaciones de invierno. La hermana Margaret estaba de inspección. Ella con voz firme les pidió que se fueran todos a sus respectivos dormitorios. Los muchachos persuadieron a la hermana si podían estar conversando un poco más de tiempo. Solo faltaban 3 días para salir y estaban aburridos. Antes de las 9:30 se irían a sus dormitorios. La hermana Margaret se les quedó mirando fijamente y después de un tiempo les dijo que estaba bien. Podrían quedarse a platicar hasta las 9:30. La rectora pasó tiempo después a los dormitorios y escuchó que en algún dormitorio se escuchaban varias voces y risas. La hermana Grey, enfurecida, tocó la puerta fuertemente y abrió de golpe. «¿Qué es lo que están haciendo aquí?», preguntó la rectora disgustada. «Deberían de estar ya en sus dormitorios respectivos». «Lo lamentamos, hermana Grey». Los 7 muchachos se levantaron de sus asientos rápidamente al ver que la rectora los había descubierto. «¿Dónde está la hermana Margaret? Se supone que ella estuvo de inspección para verificar que todos estén en sus dormitorios». «La hermana Margaret nos dio permiso de estar aquí por un rato más», replicó un muchacho. «¿La hermana Margaret? ¿Cómo es posible? Ella es quien debería de poner el orden aquí y no permitir este tipo de comportamiento en el colegio». Rápidamente los 6 muchachos se fueron a sus dormitorios. Mientras tanto, la rectora solicitó hablar con la hermana Margaret en su despacho. «Hermana Margaret, ¿puede explicarme por qué les permitió tener una reunión en el dormitorio, ya siendo que es muy tarde y que deberían estar todos en sus respectivos dormitorios?» «Lo lamento, hermana Grey», dijo arrepentida. «Hermana Margaret, sus muchachos son unos revoltosos. Esta no es la primera vez que sucede algo así. Usted les da mucha libertad para hacer la voluntad de los internos, y eso no lo voy a permitir. La voy a remover de su grupo. Ya no estará más a la supervisión de aquel grupo».
Hermana Gray, no puede hacer eso. Golpeó con las palmas de sus manos al escritorio. ¿A dónde me removerá ahora?, preguntó la hermana angustiada. Entrando de las vacaciones de invierno será designada a los dormitorios de las señoritas. Puede retirarse, hermana Margaret. Sí, hermana Gray. Salió del despacho de la rectora triste y cabizbaja. Se había encariñado mucho con sus 36 alumnos. ¿Escucharon? La hermana Margaret la van a cambiar de grupo. Ya no será más nuestra supervisora, comentaron entre varios jóvenes. Al día siguiente en el desayuno, la hermana Margaret les dio la triste noticia a sus muchachos de que la habían cambiado a los dormitorios de las señoritas y se despidió de sus estudiantes acongojada. Un día después le dio la noticia a Terry. «Terry, ¿puedo pasar? Soy la hermana Margaret». «Adelante, hermana», exclamó Terry cuando vio llegar a la hermana cargando una bandeja con comida caliente. «¿Me trajo el desayuno? Estoy muy hambriento», repuso con un guiño juguetón. «Sí, así es». Entró al dormitorio y colocó la bandeja sobre la mesa. «Sírvete, por favor». «Gracias, hermana». El joven se sentó, levantó la charola y comenzó a comer. «Terry, quiero hablar contigo», dijo ella seriamente. «Claro, hermana, tome asiento. Podemos hablar mientras desayuno». «Ya que estás castigado y confinado en tu dormitorio, no has escuchado las nuevas noticias». Ella hizo una pausa y suspiró profundamente. Luego se dio el valor para hablar. «Terry, vengo a decirte que hoy es mi último día que voy a estar contigo». «¿Qué?», soltó el tenedor. «Me han removido de grupo. Ya no voy a ser más tu supervisora». «¿Pero por qué? ¿Fue por mi culpa? No quiero que se vaya, hermana», exclamó el joven asombrado. «No, no es tu culpa. Fue mi culpa. La hermana Gray ha dicho que mi grupo es muy revoltoso y que violan el reglamento del colegio constantemente, pero no fue por ti, Terry». Terminó ella en un susurro y bajando los ojos. «¿A dónde la van a transferir, hermana?» «Con los muchachos del primer año», logró decir después de unos segundos de lucha interna. «No, ya no voy a estar más en los dormitorios de los chicos. Me transfirieron al dormitorio de las chicas». «¿Al dormitorio de las chicas?», exclamó el joven sobresaltado por la noticia. «Eso significa que ya no la volveré a ver, hermana». «Es verdad. Pero nos podemos ver en misa». «Ya no me gusta asistir a misa, hermana». «Bueno, es una buena razón para que empieces a asistir nuevamente a misa». «Pero yo no podría hablar con usted en misa. No podemos hablar». Bajé la mirada al plato semivacío. «Terry, tengo otras cosas que hacer. Me retiro». Se levantó la hermana de la silla y caminó a la puerta. «Hermana». Volteé a verla nuevamente. «Las chicas van a ser muy afortunadas de tenerla como supervisora. Yo también fui muy afortunado de tenerla como mi supervisora por estos 2 años y medio», admitió él cabizbajo. «Terry, ven acá». Ella extendió sus manos para abrazarlo. «Hermana, la voy a extrañar muchísimo». La abrazó con fuerza. No quería que se fuera. La quería como una madre que siempre quiso tener y ahora ya no iba a estar con él. «Yo también te voy a extrañar. Tal vez algún día nos crucemos». Rompió el abrazo, abrió la puerta y se despidió. «Adiós, Terry». Enero de 1912. 15 años. Comenzó el año negro de 1912 y los estudiantes regresaron de sus vacaciones. En el salón del comedor por primera vez me sentí miserable. Ya no estaba más con nosotros la hermana Margaret. En su lugar estaba nuestra nueva supervisora, la hermana Victoria. Ella hacía honor a su nombre. Tenía 48 años y era sumamente estricta. Los 36 estudiantes que estaban a cargo de la hermana Margaret sufrimos mucho el cambio de supervisora. «Antes de almorzar, ofrezcamos una oración de gracias a Dios nuestro Señor», dijo la hermana Victoria y comenzó a orar. Levanté la mirada y veía que todos mis compañeros comenzaron a hacerlo.
Hoy recomienza una vida llena de reglamentaciones. Pensé tristemente, junté mis manos y también comencé a orar. Dios nuestro Señor, por favor, haz que este año nuevo de 1912 no sea tan difícil para mí. La hermana Margaret no estará más con nosotros. Haz que nuestra nueva supervisora sea comprensiva, tolerante y amable. Jesucristo, pongo mi vida en tus manos. Amén. Comenzamos a desayunar. Conforme pasaba el tiempo, Jeremy y Michael comenzaron a platicar entre ellos. Crowell y Lawrence, no se habla cuando se está comiendo, vociferó la hermana Victoria, que hizo que los dos muchachos saltaran de sus sillas. Es una falta de respeto hablar con la boca llena. Sí, hermana Victoria, contestaron los dos chicos al unísono y todos nos quedamos comiendo en silencio. Lord Granchester, ¿se puede saber por qué no tiene puesto el saco del uniforme del colegio? Me mandó una mirada terrible. ¿Dónde está su saco, Lord Granchester? Lo tengo aquí, en el respaldo de mi silla. Le mostré el saco. ¿Y qué está haciendo su saco en el respaldo de su silla? Haga el favor de ponerse el uniforme completo del colegio. Póngaselo. Sí, hermana Victoria. Me puse el saco y terminamos de desayunar. Si ya terminaron de almorzar, vamos a rezar nuestra oración diaria, dijo la supervisora, y todos nos inclinamos para rezar nuevamente. No sé por qué pierdo mi tiempo en estar rezando. Nunca mis rezos se han hecho realidad. Es una estupidez. La hermana Victoria nunca cambiará su forma de ser, aunque diga 1000 rezos. Amén. Yo por mi parte me volví mucho más rebelde. Ya no me importaba nada. Ya casi no asistía a clases. Prefería estudiar en mi dormitorio y nada más presentar exámenes. Finalmente en el colegio tenía fama de ser ya un chico delincuente y a principios de abril otra vez Michael me descubrió, pero esta vez no fumando, sino peor aún. Michael estaba en la colina. Había sido retado fuertemente por la hermana Victoria, aunque no lo confinaron en su dormitorio. Michael estaba llorando en la colina cuando me vio que estaba fuera del colegio y salté la barda para entrar nuevamente al colegio. Estaba completamente ebrio. Granchester, ¿te escapas del colegio?, preguntó incrédulo con lo que veía. Dios mío, me ha descubierto Michael, pensé nerviosamente. Ah, por Dios, estás completamente ebrio, exclamó el hombre asombrado por mi estado. Así es. ¿Envidia? Me puse a la ofensiva como siempre lo hacía. Si la rectora te descubre, estarás en graves problemas. ¿Qué? ¿Piensas decirle a la hermana Gray que estoy completamente ebrio y que me escapo del colegio, Michael? Yo sé que no somos buenos amigos, pero tú nunca pones nada de tu parte. Eres muy soberbio, engreído, arrogante y altanero, replicó él abruptamente. Tú crees que eres muy superior a todos nosotros porque perteneces a la aristocracia y siempre nos has rechazado, dijo el hombre de cabellera rubia, dejando entrever cierta ironía. ¿Y si le dijera a la rectora? No me importa. Soportaría el correctivo. Ya lo he soportado 2 veces. No será la primera vez. Terrus, yo sé que eres muy solitario y que tus padres... ¿Qué hay acerca de mis padres? Respondí furioso. Que tus padres no te quieren y por ese motivo eres tan rebelde, ya que ni siquiera un 5.º domingo vienen por ti, indagó el joven, y yo volví a sentir que algo por dentro ardía más que las palabras. Eso a ti no te importa, y preferiría que no te entrometieras en mis asuntos. Si deseas decirle a la rectora, dile. Me gustaría ayudarte. No necesito que nadie me ayude. No necesito ayuda de nada ni de nadie, mucho menos de un plebeyo como tú. Así que no te metas en mi vida privada, Michael. Sentencié con tono violento. Pero, ¿quién demonios te has creído para hablarme tú así de esa manera? Si crees que te voy a rogar para que no le digas nada a la rectora, estás muy equivocado. Granchester, no le diré nada a la rectora por mi parte. Me voy. Michael se dio la media vuelta y se retiró. ¿Cómo se atrevió a decirme que mis padres no me quieren? ¿Quién se cree para hablarme de esa manera? Nunca lo perdonaré.
Maldito plebeyo. Pensé, irritado y apretando los puños con fuerza. Aquella tarde fui corriendo al establo y saqué a Teodora. Estuve galopando por mucho tiempo. La velocidad de mi caballo era tan veloz que sentía como mis lágrimas volaban. Cuánto tiempo habré cabalgado y nunca lo sabré. Pero después sentí como un gran peso caía sobre mis hombros. Nada me reconfortaba. Sentía un gran vacío en mi pecho. Tenía ganas de conversar con la hermana Margaret, pero estaba al otro lado. Salí al balcón de mi dormitorio y vi a lo lejos los dormitorios de las chicas. Más de 500 metros nos separaban. Los dormitorios de las chicas. Qué fácil sería caminar los 500 metros y platicar con la hermana Margaret, que me hace tanta falta. Afortunadamente la rectora nunca llegó para retarme. Michael había cumplido su promesa de no avisarle, pero estaba seguro que la hermana Gray no era una persona tonta, que fácilmente se le pueda engañar. Estaba seguro que ella ya sabía que me escapaba y me emborrachaba. Simplemente que se hacía ahora la de vista gorda y ya no me decía absolutamente nada. Se dio por vencida como con mis asistencias a misa. Presente. Lunes 29 de enero de 1931. Casa de Andrea Rosemont. Andrea, ¿ya viste el periódico de hoy? Pensé que iba a salir la nota hasta mañana. Eres rápida, decía Alexander enseñándole el periódico del New York Times. Ya sabes, Granchester es un vil ogro que casi no socializa fuera del trabajo. Era su cumpleaños y no podía pasar esta gran oportunidad. Salir con todos los actores fue una excelente idea. Pensé que habías olvidado ya tu venganza con Granchester. Lo hubiera pasado por alto si tú no hubieras abierto esa gran bocota que tienes. Saber que la esposa de Granchester les pidió a los medios que me entrevistaran para que posteriormente tuvieran una gran entrevista con el primer actor. Ay, eso fue humillante para mí. Pensaba que realmente sí les interesaba, que era importante para ellos, hasta la prensa internacional. Me sentí tan humillada cuando confirmé lo que me habías dicho que era verdad. Es que se te subieron los humos a la cabeza y alguien te tenía que aterrizar. Le guiñó el ojo. No podía soportar que fueras engañada, princesa mía. ¿Crees que Granchester se acuerde de lo que pasó en el bar? Preguntó Andrea viendo el artículo en el periódico. Lo dudo mucho. Granchester bebió bastante, pero unas gotitas de somnífero hacen maravillas. Ni creo que se acuerde quién lo llevó hasta su casa. La fotografía principal en el periódico salió genial. Se ve claramente que Terrus me estaba besando y apasionadamente, y en otras fotos con todo el grupo celebrando con vino tinto y whisky. No me pueden culpar por lo sucedido. Fue algo muy casual por el alcohol que bebimos. Brindó con Alexander de que finalmente su plan había resultado a la perfección. ¡Salud!